¿Cuál es el primer órgano hematopoyético como tal? Porque yo te puedo hablar ahorita de la serie roja, de la serie planetaria, de la serie blanca, pero tú me vas a decir cuál es el origen de todo eso, ¿no? Bueno, remóntate a tu clase de embrio en cuarto ciclo, cuando la primera clase que también de embrio es esta, por si acaso. Obviamente de repente utilizaron un libro, utilizaron otras imágenes, videos también, yo creo que. ¿Ok? Pero en fin. ¿Cómo están divididas las etapas del desarrollo? Preembrionario, embrionario, fetal. Nada más. ¿Ok? Cada periodo tiene cierto tiempo. ¿Ok? El periodo preembrionario, ¿hasta cuánto dura? Hasta las 3 semanas. El periodo embrionario, ¿hasta cuándo? Hasta las 8 semanas. Y a partir de las 8 semanas en adelante, el fetal. ¿Ok? ¿Cuál de los tres creen ustedes que más preguntan en los exámenes? Este de acá. Porque si tú abres tu libro de embrio, es el periodo crítico. ¿Ok? El periodo crítico. El periodo preembrionario, las primeras 3 semanas. ¿Okay? Es crucial que tú sepas cuáles son los eventos que conforman la primera, la segunda y la tercera semana. ¿Ya? Sí les dije, yo no recomiendo grabaciones para que puedan escuchar. Para nada. Yo recomiendo que te enfoques. ¿Ok? La característica del ser humano es que se enfoque, ¿ok? O mejor dicho, la concentración. Concéntrate primero. El grabar te puede distraer y perdiste la hilación de algo, ¿ok? Porque yo entiendo que has venido con algo, ¿no? Porque previamente has leído, ¿no? Para poder simplemente solventar ciertas dudas y hacer sinapsis, ¿ok? Bueno. El objetivo de la primera semana de la etapa preembrionaria, ¿cuál es? Interpreta la imagen. Interpreta bien la imagen. ¿Cuál es el objetivo de la primera semana? La fertilización. Por aquí dicen fertilización. Implantación. Implantación. Aquí yo estoy marcando. ¿Cuál es tu objetivo para diciembre? Perdón, para diciembre termina tu curso, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? Aprobar, ¿no? Pero para que apruebes, ¿qué necesitas hacer? Estudiar, trabajar, crear flashcards, memorizar y así sucesivamente. Pero principalmente, ¿qué necesitas? Leer. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo? ¿Será la fertilización? No, pues. El objetivo de la primera semana es implantación. ¿Cuáles son la serie de eventos que puedan justamente llevar a la implantación? En primer lugar es la fertilización. ¿Ok? Cada semana de la etapa preembrionaria tiene un objetivo como tal. La primera, implantarse. La segunda, la formación del disco bilaminar. Vamos a ver cómo sucede ello en otra lámina. La tercera semana está en relación con la segunda. Si tienes un disco bilaminar, vas a formar un disco trilaminar. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacerlo en... Esta imagen representa la primera semana. ¿Ok? Representa la primera semana de la etapa embrionaria. Preembrionaria. ¿Ok? Seguramente te ha pasado. Vamos a hacer los mismos casos clínicos como en los grupos anteriores. ¿Hay alguien que se llama Eduardo? No. Porque ahí no quiero problemas. ¿Ya? Pepita más Pepito van a dar a Eduardo. ¿Ya? Pero tú eres
mejor amigo o mejor amiga de Pepita. ¿Ok? Tú. ¿Te suena algo? ¿Evento canónico tal vez? ¿No? Tal vez, ¿no? Bueno. ¿Y crees que con tus conocimientos al 11º ciclo puedas solventar las dudas de tu compañera, Pepita? ¿No? Claro. ¿Por qué? Pepita viene a ti porque eres su mejor amiga o mejor amigo que estudia medicina, ¿no? Y te viene llorando, te viene asustada, ¿no? ¿Por qué? Porque hace un mes no viene su periodo normal. ¿Ok? ¿Qué tendrías que preguntarle a Pepita? A ver, aplica gineco. Muy bien. Último, fecha última de regla. ¿Qué más? Relaciones sexuales. Fecha última de relación sexual. ¿Qué más? Métodos anticonceptivos. Excelente. ¿Qué más le tienes que preguntar? Medicación. ¿Ah? ¿Qué medicación? Antecedentes, enfermedades o prácticamente algún fármaco que toma. ¿Qué más le tienes que preguntar? Ciclo. ¿Ya cómo se llama eso? Régimen catamenial. ¿Ya? Muy importante porque puede tener ciclos ovulatorios o ciclos anovulatorios. ¿Ok? Hay patologías que van con ciclos anovulatorios. Algo muy frecuente. ¿Ok? Muy bien, tienes que preguntarle todas estas cosas a Pepita para tratar de poder tener un esquema o una visión general y para solventar sus dudas. ¿Ok? Algo que les digo siempre a mis alumnos, a los de otros ciclos, es: para que tú tengas éxito en este curso necesitas pensar como célula. ¿Ya? Porque en verdad tú eres una célula, pues, ¿no? Procariota, ¿no? Ah, ya. Eucariota. Todos somos eucariotas. ¿Ya? Ok. Muy bien. ¿Qué son esos fósforos que he dibujado? Espermatozoides. ¿Ok? Entonces, para que tú puedas, evidentemente, con un mes de retraso que viene Pepita, para que le puedas explicar, necesitas primero recordar tu primera clase de... ¿Ok? Este espermatozoide, obviamente es producto de Pepito, ¿ya? Va a pasar por una serie de procesos para que puedan alcanzar su objetivo final. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es el objetivo del espermatozoide? ¿Ok? Muy bien. Este espermatozoide pasa por dos procesos principales. En primer lugar, es la capacitación. En segundo lugar, es la reacción acrosomal que va a ocurrir después. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es la capacitación? ¿Qué es? Es cuando el espermatozoide pierde ciertas proteínas en ese lapso, ¿no? ¿Y por qué tiene que perder ciertas proteínas el espermatozoide? Ahora sí que eso parece más un espermatozoide. ¿Por qué tiene que perder? Acuérdate de la cabeza. ¿Cómo se llama la cabeza? Acrosoma, tiene un cuello y tiene un flagelo. ¿Ok? Durante todo el proceso por el cual el espermatozoide va a entrar por el tracto genital femenino, pasa a la cervix y luego va por el útero hasta el lugar de la fertilización, ¿dónde es? Ampolla o tercio externo de la trompa. ¿Ok? Entonces, la capacitación, como bien dijo su compañera, es la pérdida de ciertas proteínas. Para poder justamente, en términos sencillos, liberar toda esa mochila pesada que lleva el espermatozoide para que alcance el tercio externo o lugar de la fertilización. ¿Ok? ¿Cuánto dura la capacitación? 7 a 9 días, ¿no? No, Horas. ¿Dónde es el lugar de la capacitación? En el tracto genital femenino. ¿Quién capacita al espermatozoide? Aplica gineco. Imaginemos que estos son unos labios mayores. En el momento, ¿ok? En el momento donde están haciendo Eduardo o de la lubricación sexual, ¿cómo se llama la glándula que libera principalmente el
la lubricación sexual desde el punto de vista de la mujer. ¿Cómo se llaman esto? Bartolino. ¿Qué más? Hay otra glándula que está justo debajo, pero labios menores. Esquema. Muy bien. ¿Ok? Bartolino y esquema. Muy bien. Entonces, estas glandulitas liberan cierto lubricante que le van a ayudar a capacitarse. ¿Ok? A capacitarse al espermatozoide para que en el lapso de 7 a 9 horas logre su objetivo. ¿Ok? El segundo proceso ocurre un poquito más allá. Como está capacitándose, llega hasta el lugar de la fertilización en la tercera porción, la porción externa, perdón, o la ampolla, ¿ok? Y ocurre un evento llamado la reacción acrosómica, ¿ok? Muy bien, y antes de hablar todo ello, vamos a entrar en un dilema popular, ¿ok? Por si acaso esto es con objetivos académicos, ¿ya? Si están grabando, no creo que utilicen en contra mía. ¿Quién es más maduro, el hombre o la mujer? ¿La mujer? La mujer, muy bien. ¿Por qué, compañera? A ver, ¿cuál es su nombre? Discúlpame. María Elena. María Elena. Obviamente desde el punto de vista embriológico, ¿ya? Porque he escuchado cada cosa en cada grupo. Pero bueno, ¿por qué la mujer es más madura desde el punto de vista embriológico que el hombre? Porque la mujer tiene la etapa de maduración de la etapa de los ovocitos. En cambio, la mujer tiene una etapa en que va a producir y cuando nace ya no, simplemente maduran estas células. Muy bien. Súper caliente. Pero todavía falta que hierro. ¿Ok? Muy bien. Está por ahí la idea, muy bien. ¿Cómo se llama el gameto de la mujer? Ovocito. Ovocito. Eso es en el colegio. ¿Ya? En biología a mí me enseñaron que el gameto de la mujer es ovocito y el gameto del hombre es el espermatozoide. Pero estamos en medicina y este ovocito tiene nombre y apellido. Es un ovocito secundario en metafase 2. Inmaduro o incompleto. Así se llama. ¿Por qué? ¿Y por qué le hice la pregunta a María? Discúlpame. María Elena. María Elena, ¿no? ¿Por qué le hice la pregunta a María Elena quién es más maduro, el hombre o la mujer? Porque definitivamente yo estoy de acuerdo que la mujer, en todo sentido. Pero bueno, desde el punto de vista embriológico, ¿ok? Desde el punto de vista embriológico, la mujer, ¿a qué mes de la edad fetal termina de formar lo que dijo María Elena? Todos los ovocitos. Al quinto mes. ¿Ok? Al quinto mes termina de formar todos los ovocitos, pero será en un estadio de la mitosis. ¿En qué estadio será? Profase 1. ¿Cuáles son las fases de la mitosis? Profase, prometafase, metafase, anafase, telofase. Anafase, telofase, ¿qué más? Citoquinesis es después. ¿Ok? Muy bien. Entonces, los ovocitos al quinto mes están en profase de meiosis 1. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué no profase de mitosis 1? Sí, dije mitosis hace un momento. Porque es un gameto, ¿ya? Es un gameto. Los gametos hacen meiosis, no hacen mitosis. ¿Ok? Muy bien. Entonces, al quinto mes, los ovocitos quedan en un arresto, en un congelamiento en profase 1. Y cuando viene, ¿ok? En la pubertad, a través de la menarquia, ¿ok? La primera regla, los ovocitos, en cada ovocito que libera una mujer, en cada periodo es un ovocito secundario metafase 2, pero incompleto. ¿Ok? ¿Cuándo completa su metafase 2? Cuando ocurre la fertilización. Allí completa todo el ciclo. Muy bien. ¿Cuál es la principal carácter sexual, principal manifestación de madurez sexual en la mujer, en la pubertad? ¿La menarquia? No. Ah, ya, la telarquia. ¿Qué es la telarquia? ¿Qué es la telarquia? ¿Qué es la telarquia? ¿Qué es? A veces pubar, que es creación de vello. ¿Vamos a botón mamario? Botón mamario. En el hombre,
¿Ah? La voz dice por aquí. ¿Cuál es el principal signo de madurez sexual en el hombre? Primer signo de madurez sexual. ¿Ah? ¿Los bellos? ¿Jugar qué? ¿Vos? Esa es otra razón por la cual nosotros somos menos inmaduros. Somos más inmaduros. El primer signo, de madurez sexual en el hombre es el aumento del volumen testicular. Tiene sentido que aumente el volumen testicular para que produzca los gametos o la espermatogénesis. Tiene que aumentar el volumen testicular. ¿Dónde ocurre eso? En la pubertad. ¿Ok? En resumidas cuentas, la mujer ya tiene todo, absolutamente. ¿Ok? Lo único que falta es que llegue a la pubertad y madure. El hombre recién forma en la pubertad. ¿Te das cuenta por qué somos inmaduros? Desde el punto de vista embriológico. ¿Ya? Entonces, si discutes con tu pareja, ya sabes, tú eres un inmaduro. ¿Ok? Muy bien, porque desde el punto de vista embriológico lo es. ¿Ok? Ahí tienes un argumento a favor tuyo. Lo demás ya queda con tu pareja. Muy bien. Entonces, completó su ciclo en metafase 2 después de la fertilización. ¿Dónde ocurre esto? En la ampolla. Muy bien, patología. ¿Cuáles? Recuerda las causas. Si llevaste gineco, o estás llevando gineco, te va a enseñar cuáles son las hemorragias del primer trimestre. Ectópico, ¿qué más? Mola, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Y lo más frecuente que ocurre? ¿O la muela es frecuente? No, pues ¿por qué te vas a la muela? Que es casi lo infrecuente. Pero tienes que saberlo. El ectópico sí es con relativa frecuencia. Antes del embarazo ectópico, el aborto, pues. El aborto espontáneo. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es embarazo ectópico? Su propio nombre. ¿Qué es? Fuera de donde el lugar debería estar. ¿Cuál es el tipo más frecuente de embarazo ectópico? El ampular. ¿Por qué? Porque aquí ocurre la fertilización. ¿Ok? Porque ahí ocurre la fertilización, tiene sentido que sea el subtipo de embarazo ectópico mucho más frecuente, aproximadamente en un 90%. ¿Ok? Muy bien. Imaginemos que no le sucede eso nada a Pepita y Eduardo sigue bajando, ¿no? Hasta pasar a blastocisto y evidentemente pasa por una serie de mitosis, ¿ok? Una serie de divisiones celulares. Muy bien. Biología celular y molecular. ¿Cuál es la clasificación de las células desde el punto de vista de replicación? María Elena. Desde el punto de vista replicativo. Emerson. ¿Cuál es la clasificación celular desde el punto de vista replicativo? Lábiles permanentes. ¿Ah? Lábiles permanentes. Lábiles permanentes, ¿sí? Estables. Estables. ¿Cuál de las tres estás ahí, Catherine? ¿Tú quieres permanente, lábil o estable? ¿Ah? No. De todas maneras tienen que ser lábil. Pero hay otro subtipo de clasificación celular desde el punto de vista replicativo de células madre. Hay uno que se llama totipotencial, hay uno que es pluripotencial y otro que es multipotencial. ¿Cuál de los tres crees que está pasando aquí? ¿Pluri, multi o toti? Porque tienes que saber la diferencia conceptual de cada uno de estos, toti, pluri y multi. Toti, ¿qué da? ¿Toti qué da? Su propio nombre lo dice, todo. Es decir, tejido embrionario y tejido extraembrionario. Pluripotencial, ¿qué da?
solamente tejido embrional, no tejido extraembrional. Multipotencial que da. ¿Escucho? ¿Escucho que lees? ¿Cuál? De la misma línea o del mismo linaje celular. Un ejemplo de célula multipotencial en hemato. Eso es antes. La célula o la stem cell hematopoyética o la célula madre hematopoyética que está en tu médula ósea. ¿Ok? Por eso es importante reconocer. Ya. Muy bien. En base a ese concepto, totim, pluri o multi, ¿cuál es el que está pasando hasta llegar hasta blastocisto? Totim. Eres fuiste una célula, yo lo fui, el doctor también, totipotencial. ¿Por qué? Porque vas a dar tejido embrionario, tú y tu bolsa. ¿No? Porque todos hemos sido un pescado chiquito. Navegamos en el líquido amniótico y nuestra bolsa que es la placenta. ¿Ok? Totipotencial. A partir del blastocisto en adelante, eres pluri. Obviamente hablo de la masa celular interna que voy a ver en un momento. ¿Ok? Pluripotencial. Muy bien. Entonces, ¿en qué fase ocurre la implantación? En blastocisto. ¿Ok? ¿En qué día ocurre la implantación? Tan pronto como el 6º día hasta como el 10º día. Aquí en Perulandia les encanta preguntar y marca siempre 7. ¿Ya? ENAM residentado. Bueno, en el examen de serum, no sé si lo han visto el examen de serum que se subió el domingo. Es un desastre. Pero bueno, no creo que te pregunten eso. Pero bueno. ¿Aquí iba? Si marcas aquí, en el ENAM o el examen de residentado, marca 7, ¿ya? Pero es un rango, porque no siempre se va a cumplir que el día 7 se va a implantar. El 8 ya no. Eso no sucede, es un rango siempre. ¿Ok? Tan pronto como el 6º y tanto como hasta el 10º día. ¿Ok? Esto es para nivel mundial y en Perulandia, como le encanta preguntar otra cosa, día 7. ¿Ok? Bueno. ¿Algo no quedó claro para pasar a la segunda semana? Muy bien. ¿Ok? Entonces el objetivo de la primera semana es la implantación. Doctor, en pluripotencial dijo que solo tejido embrionario, ¿no? Pluripotencial solo tejido embrionario. Muy bien. Antes de pasar a la segunda semana, vamos a ver si has leído. ¿Ya? Para los que son invitados, por favor, los invitados cuando van a la fiesta, ¿qué hacen? No, obviamente van a hablar, ¿no? ¿Qué hacen solamente los invitados? Cuando me invitan a mí, por ejemplo, yo solamente voy a comer. ¿Ya? Los invitados solamente van a comer. ¿Ok? No hablan. ¿Ya? Muy bien. Ya. Creo que el gráfico se entiende bien, ¿no? He tratado de dibujar unas pequeñas células, por ejemplo, para poder ver este gran apartado de principios de patología general en el cual se llama adaptaciones celulares. ¿Ok? Por ejemplo, a ver. ¿Franco? ¿Franco? No. ¿Cuál es tu nombre? Oscar. ¿Has sido al gimnasio alguna vez, Oscar? ¿No? ¿Has ido al gimnasio alguna vez? No. ¿Nunca? Ok. ¿Sí conoce quién es Arnold? Schwarzenegger. ¿No? Ok. ¿Has visto el brazo de Arnold, Oscar? Parece el muslo de todos. Enorme. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Qué cambio o qué adaptación celular está teniendo el miocito esquelético, por ejemplo, del bíceps de Arnold? Hipertrofia. Aquellas personas que van al gimnasio buscan hipertrofia. ¿Por qué no buscan hiperplasia? Algunos solamente van a buscar hiperplasia, ¿no? No me entendieron. ¿Por qué algunos solamente van a buscar, perdón, por qué la mayoría va a buscar hipertrofia? Para ver ¿Ah? Ok. Entonces, otra vez, piensa como célula. Mira esta celulita, esta es la mayoría de nuestro bíceps.
¿no? El bíceps de Arnold. ¿Ok? El miocito esquelético. ¿Qué ha tenido que cambiar dentro de la célula para que sea más grande? ¿Su fibra? Dentro de la célula. ¿La célula tiene fibras? Dentro del miocito, el tamaño. Entonces, ¿qué estructura dentro de la célula te da el tamaño celular? El citoesqueleto. ¿Ya? Algo muy importante. El citoesqueleto es el que da, su propio nombre lo dice, ¿no? Esqueleto. Cito, pequeño, esqueleto. ¿Ok? El citoesqueleto, obviamente del miocito de Arnold, recontra grande a comparado con el nuestro. ¿Ok? Muy bien. El citoesqueleto tiene diversas proteínas o está compuesto por diversos microfilamentos. Filamentos intermedios, ¿ok? Microtúbulos y así sucesivamente. Dentro de estas características también hay una proteína que tienes que recordar, ¿ok? La dineína. La dineína es una proteína que forma parte del citoesqueleto, ¿ok? Que es aquella que evidentemente en los procesos de hipertrofia va a crecer, porque el citoesqueleto, ¿qué le da a la célula? Soporte, soporte, ¿qué más dije? Tamaño y ¿qué más? Forma, Movilidad. sobre todo movilidad. Opa, movilidad. ¿Ok? Muy bien, ¿por qué hago esto? ¿Te acuerdas los fósforos que dibujé acá? ¿Cuál será el citoesqueleto del espermatozoide? ¿El acrosoma? ¿Dónde estará? En la cola. ¿Ok? Ya, ¿y qué pasa si yo tengo mutado a la dineína? ¿Podré mover mi cola? No, no. Ok. ¿Qué patologías puede estar afectado a la dineína? Por ejemplo, esa es una patología que lo vamos a ver en cardio, lo podemos ver en neumo, pero te lo digo de una vez, se llama el síndrome de Cartagenera. Es algo relativamente raro, es una enfermedad autosómica recesiva. Emerson, ¿qué significa autosómica recesiva? ¿Cómo? Es el más común de todos. ¿Alguien sabe qué es autosómico recesivo? Genética. ¿Ah? ¿Se expresa en uno ahí? ¿El otro no? Uno de cada cuatro. Hay que repasar términos, ¿ya? Autosómica recesiva, autosómica dominante, ligada al X. ¿Qué más hay? ¿Ah? ¿A qué? Ligada ahí. ¿Ok? ¿Qué más hay? Hay muchísimos más patrones de herencia. ¿Ok? Bueno, a lo que iba. Síndrome de Cartagenera. Estos pacientes, ¿ok? Está alterado el citoesqueleto de sus células. ¿Qué esperarías encontrar clínicamente en este paciente? ¿Por qué sinusitis? ¿Y qué hacen los cilios? Movilizan tu moquita para que llegue acá, pues, ¿no? Ok, muy bien. ¿Qué más puedes encontrar en estos pacientes? Infertilidad. Infertilidad, ¿por qué? Por la ausencia de la movilidad del Porque no tiene, o el flagelo es prácticamente inerte. ¿Ok? ¿Qué más puedes encontrar? Citus inverso. ¿Por qué? Ya que las células, para que se orienten de un lado hacia otro, tú necesitas el citoesqueleto, para que tu corazón tenga una orientación del ventrículo izquierdo hacia el lado izquierdo, y así sucesivamente. ¿Ok? Muy bien. Ok. Hipertrofia, citoesqueleto. El citoesqueleto, entonces, ¿de qué está compuesto? Acuérdate, ese es el miocito de Arnold. ¿Qué comía Arnold? ¿Lechuga? ¿Champiñones? Proteínas. Proteínas. ¿Ok? Entonces el citoesqueleto básicamente es el aumento de, perdón, la hipertrofia es el aumento de la síntesis proteica para formar un citoesqueleto más grande, ¿ok? De ese miocito o de la célula que va a necesitar hipertrofiarse. Otro ejemplo, por ejemplo, el corazón. El corazón puede ser hiperplasia. Y ahora vayamos a lo que dijo Katy. Ella dijo células permanentes, estables o lábiles. ¿El corazón puede ser hiperplasia?
solamente hace hipertrofia. Hipertrofia. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Y ahí qué tienen los músculos? Porque también tengo, ¿cuántos tipos de músculos tenemos? Aprovechando la pregunta de su compañera. Estriado, ¿qué más? Liso y esquelético. ¿Y el esquelético no es estriado? ¿No? Tenemos dos tipos de músculo y el segundo se subdivide en dos. Estriado y liso. El estriado se divide en cardíaco y en esquelético. ¿Por qué se llama estriado? ¿Cuál es la unidad funcional del músculo estriado? Sarcómero. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la hipertrofia es básicamente un aumento de la síntesis proteica que va a conformar el citoesqueleto. Si yo estoy hablando de hipertrofia, ¿qué será de esta forma? Aumento del número de células. Hiperplasia. ¿Ok? Te pregunto, ¿la hiperplasia puede ser maligna? ¿Por qué? Y dame un ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser maligna la hiperplasia? Si la hipertrofia es aumento de síntesis proteica para tener un citoesqueleto más grande, ¿qué será la hiperplasia? ¿Cómo originas nuevas células? ¿Se acuerdan de la abeja Dolly? ¿Qué hicieron? La clonaron, ¿no? ¿No se está clonando esta célula? Sí. Claro. Para que se clone una célula, que necesita principalmente comandar esa clonación. Recuérdate, pluripotente, totipotente, pluripotente, multipotente. La stem cell necesita programarse la stem cell como tal para producir clonas, ¿ok? Copias de sí mismo. La hiperplasia es la stem cell. ¿Y tú crees que una de esas copias pueda salir maligna? Claro. Por esa razón, dame un ejemplo de hiperplasia maligna. ¿Ah? ¿Qué? ¿El qué? ¿Cáncer de qué? ¿De mamá? ¿El cáncer de mama? ¿Sí? Totalmente correcto. Otro. A ver, hay falta de concepto. ¿Cuál es la diferencia entre hiperplasia y carcinoma? Hay un intermediario en ambos. Por ejemplo, para los que están llevando gineco, seguramente van a enseñar cuál es la primera causa de hemorragia postparto de hemorragia postmenopáusica. Primera causa. ¿Hiperplasia endometrio? Así que todas las mujeres que tienen sangrado postmenopáusica tienen cáncer de endometrio. No. ¿Qué proceso fisiológico ocurre? ¿Los miomas ocurren? ¿Qué proceso fisiológico ocurre parte de la vejez o del envejecimiento? La atrofia de la ¿Atrofia de? ¿Y aquí se atrofia? Claro, la atrofia uterina. La atrofia vaginal, es decir, de todo el epitelio que recubre el sistema genital femenino, se atrofia, producto de que ya no se producen estrógenos. Eso es la menopausia. Entonces, la primera causa fisiológica en una paciente postmenopáusica es la atrofia, ¿ok? La atrofia vaginal y atrofia endometrial. La segunda causa, ahora sí, ¿qué te enseñaron? Lo que dijeron, la hiperplasia endometrial. ¿Cómo se determinaba la hiperplasia endometrial? ¿Qué tenías que hacer? Ecografía, ¿no? A partir de tal grosor, ¿qué mandabas a la paciente? A biopsia. ¿Por qué? Porque la hiperplasia atípica, ¿no? Así te dijeron, ¿no? Atípica se puede relacionar con displasia y luego de la displasia va a carcinoma. Entonces, ¿cómo ves tú la displasia? ¿Qué es displasia? Concepto de displasia. ¿Cambio de tejido? ¿Qué era la hiperplasia? Aumento de células, ¿no? Ya. ¿Qué será entonces la displasia? Aumento descontrolado
del número de células, como tú puedes ver a través de la colposcopía. Luego de ello, ¿cuál es la diferencia para de displasia pase a cáncer? ¿Ah? ¿Cuál es una de las propiedades de las células cancerosas? Cambio de tejido. Ahorita vamos a hablar del cambio, que tanto le gusta. ¿Cuál es la diferencia entre displasia y cáncer? Ustedes vienen de onco, ¿no? Fue el ciclo pasado, ¿no? Esta es la primera clase de onco y la primera clase de pato. ¿Qué propiedades tiene el cáncer que no lo tiene la displasia? Antes de la metástasis. La metástasis es básicamente la proliferación de células malignas a distancia. Primero, ¿qué invade? Localmente. El carcinoma, que está invadiendo la membrana basal, que es la primera capita de tu epitelio. Esa es la diferencia sustancial entre carcinoma y displasia. Por esa razón, en las hiperplasias atípicas de la hiperplasia del endometrio, tú tienes que sacarle una biopsia, porque a partir de ese grosor ya puede haber un crecimiento descontrolado y por lo tanto puede originarle clínica en esta mujer con menopausia. Esto es la correlación de ciencias básicas con la clínica. ¿Ok? Carcinoma. ¿Ah? No. Porque el carcinoma es un término histológico. Cuando tú hablas de cáncer, tú necesitas invasión de membrana basal y un ambiente carcinogénico. ¿Ok? Esa es la génesis del cáncer. Por si acaso, todo lo que les estoy hablando son los primeros 3 capítulos de su libro de patología, que se llama El Patoma. ¿Ya? No estoy hablando piedra, no estoy hablando cualquier otro libro. Todo está ahí. ¿Ok? Pero hay que traducirlo. ¿Ok? Y esto es muy importante. A ver, tanto que les gusta, la metaplasia, ¿qué es? Ok, cambio de epitelio. Eso no tenemos en el colegio. ¿Qué está organizándose para que se cambie el epitelio? Otra vez, acuérdate de la abeja Dolly. La clona. Tiene que haber una reorganización en donde, en la célula madre, en la stem cell, para que dejes de producir tu mismo epitelio y que se cambie por otro. Dame ejemplos de metaplasia. El esófago de Barrett, por ejemplo. ¿No? ¿Qué epitelio cambiaba? ¿Ah? ¿Qué epitelio cambiaba el esófago de Barrett? ¿Cuál es el epitelio del estómago? Cilíndrico. ¿Ok? Escamoso cilíndrico. Eso es. La metaplasia. ¿Por qué hay estos cambios celulares? ¿Quién está afectando a la célula? ¿Cómo se llama todo ello? Que está afectando a la célula para que la célula se adapte. Tiene que ver qué cosa. Lo que tienes ahorita, pues. Y vas a tener en 2 semanas. Estrés, pues. La célula se estresa. Cuando vas al gimnasio, tu miocito esquelético se está estresando para que se hipertrofie. Y eso es una adaptación celular. ¿Ok? La metaplasia es un estrés. ¿Ok? Es producto del estrés. ¿Por qué? En el caso, por ejemplo, del esófago Barrett, como dice su compañero, el ácido clorhídrico está pasando al esófago. Y el epitelio del esófago será igual al estómago en lo absoluto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la célula? Reorganizar su stem cell para crear un nuevo tejido. ¿Ok? Muy bien. Si yo quito el estrés, ¿será reversible la metaplasia? ¿Cómo que no? ¿Cuál es el tratamiento del esófago de Barrett? ¿Cuál es el tratamiento del esófago de Barrett? IBP, pues, inhibidores de bomba de protones, que vamos a ver cómo ejercen en la célula parietal inhibiendo la bomba de hidrógeno potasio ATPasa, y así, evidentemente, deja de producir ácido clorhídrico, por lo tanto, disminuyes el factor estresor y la célula ya no va a tener por qué hacer metaplasia. ¿Ok? Muy bien, esto es muy importante saberlo. ¿Ok? Adaptaciones celulares, tipos de células, lábiles, permanentes, estables. Ejemplo de célula permanente. Acuérdate de tu ciclo celular. ¿La qué? La neurona, muy bien.
¿La neurona puede dividirse? No, pero ¿puede generar neuronas? Por supuesto. ¿Ya? ¿Qué más? Acuérdate de tu primer amor. ¿No? Cuando te rompieron el corazón, ¿qué sucedía? Fuiste a emergencia y te diagnosticaron de qué. ¿Cómo se llama el síndrome del corazón roto? Sucede mucho en los jóvenes, por si acaso, más que todo hoy en día. Takotsubo. ¿Ya? Takotsubo. ¿El miocito cardíaco puede regenerarse? ¿Puede dividirse, perdón? Para nada. ¿Ok? El miocito cardíaco, el miocito esquelético. ¿Y el hemato? ¿Qué célula carece de núcleo? Célula. El glóbulo rojo. No puede dividirse. ¿Ok? Es una célula permanente. ¿El prototipo de célula estable cuál será? ¿Cuál será? Al compañero que está bostezando. Yo también tengo hambre. Y la hiperacidez produce sueño, por ejemplo. ¿Ok? Dame un ejemplo de célula estable para que te despiertes y generes más ácido, igual que yo. ¿Danitza? Sí, osteoblastos, condroblastos, hepatocitos. Lo que dijiste está muy bien. Los osteoblastos responden a estímulos externos para recién formar que nueva matriz ósea. En este caso, el prototipo que siempre te preguntan en los exámenes es el hepatocito. El hepatocito, frente a agentes externos, factores estimulantes, producen más hígado o producen nuevas células o nuevos hepatocitos. ¿Ok? Y así sucesivamente. Por eso es que podemos vivir con de este tamaño de hígado sin ningún problema. De células lábiles ya dimos el ejemplo, ¿no? El stem cell hematopoyético, la célula madre hematopoyética. Otro ejemplo de célula lábil. Cuando te cortas, ¿no se regenera tu piel? ¿O sigues con la cosa toda la vida? ¿Cuál será? ¿Qué parte de la piel es que tendrá esta propiedad lábil? ¿Qué epitelio? ¿Qué parte del epitelio? ¿Ah? ¿Cuál? Epidermis. Dilo más rápido, ya, me canso la garganta. Más rápido, ¿ya? La epidermis. Muy bien. Ahora, segunda semana. La segunda semana te dije que el objetivo es la formación del disco bilaminar. ¿Ya? La formación del disco bilaminar, evidentemente, el blastocisto tiene dos masas celulares. ¿Ok? La masa celular interna es llamada embrioblasto y la masa celular externa es llamada trofoblasto. Primero volvemos al trofoblasto, algo muy importante. Muy bien. El trofoblasto tiene dos capas celulares, ¿ok? El sincitio y el citotrofoblasto. El citotrofoblasto es el que tiene alta capacidad mitótica. ¿Por qué será importante saber esto? Acuérdate de hemorragia del primer semestre. En hepatología, muy bien, en la mola. ¿Ya? La mola es la proliferación, ¿ok?, del citotrofoblasto principalmente, pero también ¿de quién? Del sincitotrofoblasto. ¿Por qué? ¿Qué secreta el sincitotrofoblasto? La beta HCG, ¿no? La hormona del embarazo. ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la beta HCG? ¿Qué produce? Muy bien, progesterona, pero ¿a través de quién? ¿A quién estimula para producir progesterona? ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo va a ser el folículo? Si el folículo ya está fecundado. Inhibe, obviamente, la ovulación y todo ello. Por el saco 20. ¿Ah? Muy bien, al cuerpo lúteo. Pues el cuerpo lúteo es el que va a secretar progesterona y es el que va a permitir el embarazo tan pronto. ¿Ok? La progesterona, se llama progestación. Bueno. Entonces, teníamos el sincitio y el cito. ¿No?
El tejido tenía capacidad mitótica, esta producía beta-HCG, y habíamos dicho de la mola. La mola era la proliferación del sincitio y del citotrofoblasto. Entonces, ¿cómo esperas encontrar la beta-HCG en la mola? Muy elevado. Niveles extremadamente elevados, más de 100.000 unidades. ¿Ok? ¿Cómo se traduce eso clínicamente? ¿Cómo se traduce clínicamente los niveles elevados de beta-HCG? En una gestación normal, ¿a partir de qué mes la mujer comienza a tener náuseas, vómitos? Tercer mes, ¿no? O 12ª semana. ¿Por qué? ¿Por qué no al segundo y por qué no al quinto? ¿Por qué al cuarto? Porque ahí ¿Por qué no al cuarto, perdón? HCG se encuentra más elevada, es el pico más alto. Claro, es el pico más alto de la beta-HCG a partir de la 12ª semana. La beta-HCG estimula, ¿ok? Las náuseas, los vómitos, ¿ok? Y da la famosa hiperimesis gravídica. ¿Será normal encontrar clínica compatible con hiperimesis gravídicas a las 2 semanas? No, porque acuérdate de tu algoritmo, por ejemplo, del embarazo ectópico. Primero sacabas una beta y a las 48 horas tú tienes que pedir otra beta. Ves si es embarazo viable o no viable. ¿Eso es el algoritmo? Y los algoritmos se basan en ciencias básicas para saber primero, en realidad, cuánto tiempo tienes que producir esta hormona para que justamente si es un embarazo viable o es un embarazo no viable. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué es importante reconocer la mola qué tipo de cáncer daba? Coliocarcinoma. ¿No? Principal lugar de metástasis de coliocarcinoma. No sé por qué. ¿Cerebro? Pulmón. ¿Ya? Bueno. Hay otra cosa que es extremadamente importante. Por si acaso, esto es Eduardo, ¿ya? Todavía no tiene ni forma ni nada, pero eso es Eduardo. ¿Te acuerdas del caso clínico, Pepito, Pepita? Sí. Y vine contigo. ¿Ok? ¿Por qué el sistema inmune de Pepita no rechaza a Eduardo? ¿Por qué el sistema inmune de Pepita no rechaza a Eduardo? A ver, lo que ya pasaron por gineco. Porque en realidad, ¿Eduardo qué es? ¿O qué eres tú? ¿O qué soy yo? ¿Qué es el doctor? Carga de la mamá, carga genética y carga genética del papá. Entonces, cuando ingresa la carga genética del papá, el sistema inmune de la mamá lo va a reconocer como extraño. Pero el sistema inmune no ataca, ¿no? No está atacando a Eduardo, si no, produciría un aborto espontáneo. Ahora vamos a hablar de ello. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es tu bolsa? Acuérdate, tú eres un pez. ¿Tu bolsa quién era? ¿De qué? La placenta. La placenta. ¿Tú crees que alguna de estas capas ejercerá una depresión del sistema inmune para que no rechace a Eduardo? Por supuesto. El sincitio trofoblasto, ¿ok? Además de secretar beta-HCG, produce algo recontra importante, si no el sistema inmune de la mamá lo rechaza. Lo rechazaría Eduardo. ¿Ok? Muy bien. Aquello que produce, o mejor dicho, carece de este, es el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. ¿Qué es eso, Emerson? ¿Qué es el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1? ¿Quiero que hable la clase? ¿Quiero que hable la clase? 1.50, ¿no? ¿Qué es el complejo mayor de histocompatibilidad? No. Son los receptores de membrana. ¿Ah? Son los receptores de membrana. ¿De quién? De la célula. ¿Qué célula? De todas las células. De todas las células, muy bien. ¿Excepto de quién? Del glóbulo rojo. ¿Ok? ¿Por qué es importante? ¿Con quién interactúa el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1? Con los linfocitos T. ¿T cuál? CD8, no CD4, ¿ok? CD8. CD4 es el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, que solamente están presentes en quiénes. ¿Ah? El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 solamente presentes en quiénes están.
pero no exactamente así. Sino cuáles son las células presentadoras de antígeno. Macrófagos, ¿qué más? Dendríticas, ¿y qué más? Y los linfocitos B. ¿Ok? Solamente el complejo mayor de singotilia está presente en las células presentadoras de antígenos. El complejo mayor de singotilia tipo 1 solamente está, bueno, no solamente, sino en todas las células nucleadas, excepto los glóbulos rojos. ¿Ok? Entonces, evidentemente, si carece de complejo mayor de singotilia tipo 1, el CD8 no va a poder actuar. ¿A qué tipo de inmunidad pertenece el CD8? Adaptativa. ¿Cuál es la otra inmunidad que tenemos? Innata, ¿no? Muy bien. Entonces, el CD8, evidentemente, que es el citotóxico, ¿okay? El citotóxico, el que destruye, no va a poder interactuar y por lo tanto hay cierta tolerancia inmunológica en el mundo. Pero si tienes un sistema inmune adaptativo que ya está inhibido a través de esta ausencia del complejo mayor de singotilia tipo 1, ¿cómo inhibes el sistema inmune? Innato, perdón. La inmunidad innata. ¿Cómo está inhibida? Porque los tienen que estar inhibidos, ¿no? Si no, Eduardo, adiós. ¿Por qué se caracterizaba el sistema inmune innato? ¿Es una respuesta específica? No lo es, ¿ya? En 2 semanas, este examen, ¿ok? Inmuno va a entrar. Inmuno es parte de la serie blanca, por si acaso, ¿ya? La inmunidad innata tiene ciertas características. No es específico, es la que va a atacar más rápido a diferencia de la inmunidad adaptativa. Y principalmente tenemos nosotros un linfocito que pertenece a la inmunidad innata. ¿Cuál es? Su propio nombre lo dice, Natural Killer. ¿Ok? Los NK. ¿Y cómo el sincito tromboblasto inhibe los Natural Killer? Para que así la inmunidad innata no destruya al sobrino Eduardo. ¿Qué grupo de genes codificaban el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1? ¿Recuerdas? Lo viste, por ejemplo, cuando llevaste espondiloartropatías seronegativas. ¿Te acuerdas? HLA-27. ¿Qué es HLA? Antígeno leucocitario humano. El antígeno leucocitario humano es una serie de genes que van a codificar ciertas proteínas. ¿Ok? Dentro de ellas hay una que se llama HLA-G, antígeno leucocitario humano subtipo G, que va a inhibir los natural killer. Y de esa forma Eduardo puede seguir viviendo. O de esa forma tú estás acá, yo, el doctor, y así sucesivamente. ¿Ok? Inhibir la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa gracias al sincito tromboblasto. Y el cito ya te mencioné que produce mitosis. ¿Ok? Muy bien, eso es desde el punto de vista del tromboblasto. Ahora falta del embrioblasto. El embrioblasto es prácticamente tú, porque el embrioblasto va a dividirse en 2 capas, que es el disco bilaminar, llamado epi, y del hipoblasto. El hipoblasto va a dar al primer órgano hematopoyético extramedular, que es llamado saco vitelino. ¿Ok? Saco vitelino. Existen otros órganos hematopoyéticos extramedulares. ¿Cuáles son? Hígado, vaso. ¿Y a partir de qué semana se vuelve intramedular? 18. ¿Ok? Hay eventos de hematopoiesis que tienes que recordar. 18 semanas y 6 meses. ¿Por qué es importante los 6 meses? En hemato. Desde el punto de vista hematológico, ¿por qué es importante los 6 meses? La hemoglobina fetal desciende, muy bien. Primer cambio, ¿qué más?
los anticuerpos de la madre, o tú produces anticuerpos cuando naces. El sistema inmune demora, por si acaso, en madurar. ¿Ya? Los primeros 6 meses, tu principal barrera protectora son los inmunoglobulina tipo G de tu mamá. Tenemos 4 subtipos. ¿Ya? Sí, 4 subtipos de inmunoglobulina G. Tu principal mecanismo de defensa es la misma inmunoglobulina de tu mamá. Es la única que pasa a la placenta. Todas las demás no pasan. ¿Ok? Muy bien. Hipoblasto, saco vitelino, en fin. Del epiblasto. Vamos a dar inicio entonces a la tercera semana, que es prácticamente la formación del disco bilaminar al disco trilaminar por un proceso llamado gastrulación. ¿Ok? Pregunta de examen aquí, en la China, en Rusia, en Norteamérica y en el curso seminario. Tal vez el proceso que más preguntado de las 3 semanas es la gastrulación. ¿Ok? Sucede en el día 21, al finalizar la tercera semana. Usualmente la segunda y la tercera semana son procesos simultáneos. ¿Ok? Muy bien, ¿cómo sucede esto? Del epiblasto, ¿te acuerdas del disco bilaminar? Surge una línea llamada la línea primitiva o el surco primitivo, donde las células epiblásticas, que son totipotenciales, ¿cierto? Pluripotenciales, discurren hacia abajo de la línea primitiva empujando el hipoblasto, como ves en la imagen, empujan el hipoblasto, ¿ok? Y forman la primera capa llamada ectodermo. Y forman la última que se llama endodermo, y entre ellas el mesodermo. Entonces, el epiblasto, las 3 capas germinativas y el hipoblasto dan el nombre de ¿qué? Gastro. Tiene sentido, ¿no? Gastrulación da la gástrula, ¿no? Obviamente. ¿Ok? Muy bien. ¿Crees que habrán patologías? Por supuesto que hay patologías. ¿Ok? Pero antes de hablar de estas patologías, necesitamos hablar... Muy bien. Gastrulación, evento que ocurre al finalizar la tercera semana. ¿Qué otro evento ocurre al finalizar la tercera semana? ¿Qué vamos a hablar la semana? Hematopoiesis, pues es otro evento. ¿Ok? Si tienes sangre, ¿por dónde discurre la sangre? Por los vasos. ¿Cómo se llama el proceso por el cual hay formación de vasos? Angiogénesis. ¿Qué otro proceso ocurre en la tercera semana? Formación del tubo neural. ¿Qué más ocurre en la tercera semana? El tubo cardíaco. ¿Qué más ocurre en la tercera semana? Al finalizar la tercera semana. Cualquier órgano ocurre. Sí, tiene las 3 capas germinativas. Una cosa es que madure. ¿Ok? Por ejemplo, en la formación del sistema respiratorio ocurre a partir de la 4ª semana. El nefrológico también ocurre a partir de la 4ª semana. Gastrointestinal, así sucesivamente. Si ya tiene las 3 capas, como hemos visto en el lámina anterior, ecto, meso y endo, puede ocurrir cualquier órgano. Por esa razón, las primeras 3 semanas, se dan cuenta que son cruciales. Muy importantes las primeras 3 semanas, la etapa preembrionaria. Por esa razón lo preguntan bastante. ¿Ok? Otro proceso por el cual ocurre la formación del tubo neural es llamada también un proceso, vale la redundancia, llamado neurulación. ¿Ok? La neurulación es la formación del tubo neural a partir de remanentes, que nosotros ahorita, en nuestra edad, lo tenemos. Por ejemplo, ¿o cuál es la secuencia, mejor dicho? La notocorda va a ser estimulado por un gen, va a producir un plato precordial
Y este plato precordial, por el proceso llamado neurulación, va a formar el tubito neural. ¿Ok? Muy bien. Este gen que media la formación de la notocorda a plato precordial, ¿ok? Los investigadores que lo descubrieron, literalmente les gustaba jugar un videojuego. ¿Ok? ¿Has escuchado de Sonic? El erizo azul. El gen o el nombre que le pusieron a este descubrimiento se llama el Sonic Hedgehog. ¿Qué significa Hedgehog? Erizo. ¿Ok? Entonces, este gen es de vital importancia. ¿Por qué? Porque este gen nos da la apariencia humana. ¿Ya? Para que tengas 2 ojos, nariz, boca, 2 manos y así sucesivamente. Este gen es de vital importancia. ¿Crees que sea un target? Por supuestísimo que es un target. ¿Ok? Acuérdate de tu clase de anatomía, cuando por ejemplo te decían músculo, por ejemplo, los aductores, aductor lateral y aductor medial. ¿Qué referencia usaban los anatomistas para decirte que es un aductor medial o un aductor lateral? O el vasto medial o el vasto lateral, por ejemplo, del cuádriceps. ¿Qué referencia tenían? La línea media. ¿Ok? Entonces, como te vuelvo a decir, este gen, ¿ok?, permite justamente que todos tengamos esta apariencia humana. ¿Ok? Por lo tanto, mutaciones en este gen van a dar defectos de la línea media. Una de ellas, por ejemplo, es algo que nos han preguntado bastante y nos preguntaron en embrio, es el síndrome de Patau. ¿Te acuerdas de las trisomías? El síndrome de Patau es una trisomía 13. ¿El 18 qué es? ¿Ok? ¿El 21 qué es? ¿El trisomía 11 qué es? ¿Ah? ¿Cuál? El síndrome de Patau tenía unas características ¿de qué? Todas las características o su cuadro clínico es por defectos de la línea media. ¿Ok? Uno de ellos es, por ejemplo, la holoprosencefalia. ¿Ok? La holoprosencefalia, acuérdate, dentro de la formación del sistema nervioso central, nosotros tenemos vesículas cerebrales primitivas que van dividiéndose. Una de ellas es el prosencéfalo, que va a dar al lóbulo frontal y así sucesivamente. Estos pacientes con síndrome de Patau tienen este gen alterado, el Sonic Hedgehog, en el cual hay una falla en la división del prosencéfalo. Por esa razón se llama holoprosencefalia. ¿Ok? Muy bien, así como tienes un gen que te da la apariencia humana, para que no te parezcas, por ejemplo, a una mosca o algo así, ¿ok? Hay otro gen, ¿ya? Así se escribe. Homeobox. Este gen homeobox es una serie de factores de transcripción que se meten al núcleo y dan señales moleculares para que tu brazo derecho esté en su posición como tal y no aparezca debajo. O por ejemplo, que tu pierna izquierda no esté en lugar de tu brazo izquierdo. Dan la señalización, es decir, no sabes qué, tú tienes que producir un brazo derecho, tú tienes que producir un brazo izquierdo y así sucesivamente. ¿Tú crees que esto será target? Por supuesto. ¿Ok? Y aquí entran los famosos teratogénicos. ¿Has escuchado los fármacos teratogénicos? ¿Le puedes dar YECA a una gestante? ¿Por qué no le puedes dar YECA a una gestante? ¿Por qué no puedes dar YECA a una gestante? Antes de hablar de teratogénicos, en este caso, para no perder la ilación, el gen homeobox. Dentro del tratamiento del acné
¿Cuántos grados de acné existen? Leve, moderado, severo. Hay una característica semiológica que ver en el paciente en el acné severo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿El comedón? No. ¿Cuál será? Vamos chicos, ayúdenme. La presencia de nódulos y quistes, ¿ya? Aquello lo llamamos popularmente como los cráteres, ¿ya? La apariencia de nódulos y quistes. Entonces, evidentemente, de acuerdo al grado de acné, tú das un tratamiento. Puedes dar desde ácido ciálico, ¿ok? O puedes dar un fármaco que es altamente teratogénico en el acné severo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Qué fármaco das? Muy bien, isotretinoína. ¿La isotretinoína qué es? Es un análogo de vitamina A. Si tú das isotretinoína en una gestante que tenga un acné severo, ¿ok? No sabes que es teratogénico, irrumpes este gen homeobox y puedes producir, por ejemplo, sobre todo alteraciones en los miembros superiores y los miembros inferiores, porque así como la cuarta semana ocurre neurulación, tubo cardíaco, angiogénesis, hematopoiesis, etc., también se forman los esbozos de los miembros superiores y de los miembros inferiores. Entonces el gen homeobox es el que está diciéndoles, oye, ¿sabes qué? Tienes que formar brazo derecho, brazo izquierdo, pero en el lugar correcto. ¿Alguien sabe cómo se llaman esas alteraciones en el gen homeobox cuando hay una alteración sobre todo en los miembros superiores y miembros inferiores? ¿Cómo se llama ese término en embrio? ¿Alguien sabe? ¿Ah? ¿Teratoma? ¿Alguien sabe? No le voy a decir. ¿Ya? Va a suceder algo clínicamente en el feto, que evidentemente producto de la alteración de este gen homeobox por la isotretinoína, que es una de la vitamina A, puede generar esta malformación, ¿ok? Morfológica principalmente. Entonces, date cuenta que quien nos da la apariencia humana, Henson y Hedgehoff, y el gen homeobox es el que nos dice, ¿sabes qué? Los factores de transcripción tienen que ser señales, moléculas señalizadoras y formarse en tal posición, miembro superior y miembro inferior. ¿Ok? Muy bien. En este caso, nosotros tenemos notocorda, ahorita en nuestra edad. Lo único que tenemos son remanentes de la notocorda. ¿Ok? ¿Dónde está? ¿Ah? ¿En los discos intervertebrales en qué parte? En el núcleo pulposo. ¿Ok? Cuando la notocorda, ¿ok?, no regresiona para formar el núcleo pulposo del disco intervertebral, origina una patología. ¿Alguien sabe cómo se llama? No. Comienza con C. ¿Qué lo dice en hebreo? ¿Cuál caballo? ¿Si no me suele caballo? Otra cosa, para tratamiento de raíces sacras. A ver, podemos hablar de eso. ¿Cuál es? Cordoma. ¿Ya? El cordoma es un tumor cuya raíz o origen es en la notocorda. ¿Ok? Muy bien. ¿Te acuerdas de la línea primitiva? A través de esta, ¿qué células discurrían por la línea primitiva?
¿Hipoblásticas? Epiblásticas. ¿Y qué características tienen las células epiblásticas? Toti, pluri, múltiplo. Pluri. ¿Ok? Entonces, si hay una persistencia de la línea primitiva que contiene células pluripotentes, ahora sí, el que tanto te gusta, Emerson, te lo dijiste, ¿cuál es? No, por el caballo. ¿Qué tumor dijiste antes de cordoma? Antes de eso. El teratoma. El teratoma sacrococcigio. ¿Ok? ¿Qué es el teratoma? El teratoma macroscópicamente, tú ves el tumor y tiene una apariencia horrible. ¿Ok? Puedes encontrar dientes, pelos, puedes encontrar cartílago, músculo, hueso y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque son células del epiblasto pluripotentes, que este epiblasto va a formar que ecto, meso y endo. Por lo tanto, clínicamente, en la macroscopía de estos tumores puedes encontrar estructuras anatómicas que derivan del ectodermo, estructuras que derivan del mesodermo y estructuras que derivan del endodermo. ¿Cómo se llama todo ello? Teratoma sacrococcigio. Sacrococcigio porque básicamente está ubicada en la parte sacra. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, pasemos a el tubo. Este es un tubo, ¿ya? Tienes neuroporo anterior y neuroporo posterior. ¿Ok? En la gestante, tú das una prevención primaria de evitar malformaciones en el tubo neural. ¿Qué das? Ácido fólico. Ácido fólico o folato. ¿Por qué? ¿Qué hace el folato? Es un cofactor de bases nitrogenadas Para para formar el ADN. cadena. Para formar el ADN. O sea, las bases nitrogenadas y luego formar el ADN. Ok. Entonces, tanto el AB9 como el AB12 se utilizan como cofactores. ¿Para qué? Para formar las bases nitrogenadas, que son el pilar fundamental de la cadena de ADN. ¿Ok? Entonces, y eso lo vas a ver en anemias megaloblásticas. Tenemos de dos tipos, B9 o B12, nada más. ¿Ok? Por esa razón, a la gestante se le da B9. ¿Ok? Se le da B9 para evitar malformaciones en el cierre del tubo neural. Cuando cierra el neuroporo anterior, ¿a qué día es? 30, 29, 28, 27. Al mes. ¿Qué día es? Vamos. 21, 2, 4, dices para allá. 25, ¿ya? El neuroporo anterior cierra el 25 y el posterior cierra 2 días después, al 27. Cuando hay defectos en el cierre del neuroporo anterior, se origina la famosa anencefalia o trastornos del sistema nervioso central por arriba. ¿Ok? Cuando hay defectos del cierre del neuroporo posterior, origina ahora sí la patología llamada espina bífida. ¿Cuántos tipos de espina bífida hay? ¿Y los humanos? Uno. A ver, te ayudo. Si tú tienes a tu calato cuando vas a recibir la atención inmediata del recién nacido y le encuentras un mechón de pelos en la parte de atrás, ¿qué es? ¿Qué tipo de espina bífida puede ser? ¿Ah? No, pues abierta tú ves el tumor. Espina bífida cerrada. ¿Ok? Es lo más frecuente encontrar. ¿Original la clínica? No. Simplemente es un mechón de pelos nada más que evidentemente produce. ¿Por qué? Porque el pelo también deriva del ectodermo. ¿Ok? Los otros subtipos derivan de la espina bífida abierta. Meningocele, mielomeningocele y así sucesivamente. Mielomeningocele, su propio nombre lo dice. Médula espinal afuera. Por lo tanto, ¿hay traducción clínica en el paciente? Claro. ¿Cómo se puede venir un paciente con espina bífida? ¿Cómo puedes ver un paciente con espina bífida y mielomeningocele? ¿Cómo están compuestas nuestras células? Líquido intracelular y líquido extracelular.
El líquido extracelular está compuesto por calcio. ¿Ah? Ya, parte del líquido transcelular, que es parte del extracelular, pero principalmente el extracelular. ¿Cuál es el líquido que baña la célula? Pregunta del segundo ciclo. El viernes le voy a preguntar a unos chibolitos. ¿Qué plasma? El intersticial. El líquido plasmático es el que está dentro del vaso, el volumen intravascular. Todo eso conforma el líquido extracelular. Dentro del extracelular está un líquido que nosotros a veces no catalogamos como tal, que es el líquido transcelular. Por ejemplo, el líquido sinovial, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, el líquido pericárdico y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, si hay una obstrucción de todo el flujo normal del líquido cefalorraquídeo producto de la espina bífida con mielomeningocele, o espina bífida abierta con mielomeningocele, ¿cómo puede venir clínicamente este paciente? Hidrocefalia. Hidrocefalia es una obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo. Yo no les pregunto, ¿cuál es el flujo del líquido cefalorraquídeo normal? ¿Quién lo produce para comenzar? Ya lo más básico. ¿Ah? Muy bien, los plexos coroideos. ¿Te acuerdas el cuarto, tercer ventrículo? Toda esa parte donde los plexos coroideos van a formar el líquido cefalorraquídeo discurren hacia abajo para nutrir a toda la médula. ¿Ya? Entonces estos pacientes, como hay una obstrucción, salida de médula, no hay un flujo correcto del líquido cefalorraquídeo, por lo tanto puede producir hidrocefalia. ¿Ok? Muy bien. Ahora acá, la B9 actúa como cofactor para la síntesis de ADN. ¿Ok? Evidentemente tú necesitas ADN, nuevas células para cerrar esos neuroporos. En consecuencia, ¿le podrás dar Bactrim a la gestante en el primer mes si tiene una infección urinaria? ¿Le puedes dar? ¿Por qué no le puedes dar? ¿O sí? A ver, Anissa, ¿por qué le darías Bactrim a la gestante? Para ayudar a la producción de ácido fólico. Ya, te hago otra pregunta. ¿Cuál es el mecanismo de acción del trimestoprim sulfamethoxazol? ¿Qué es el Bactrim? ¿Alguien sabe cuál es el mecanismo de acción del trimestoprim sulfamethoxazol? Sintetiza el folato, la enzima. Todo lo que piensas es lo contrario. Inhibe o es antagonista de la síntesis de folato. El trimetoprim era una cosa y el sulfamethoxazol era otra cosa. ¿Le dije la innovación de ese ciclo? Para el seminario 1 no. Para su final va a entrar este antibiótico. ¿Ya? El seminario 2, para el que lleva, va a entrar antibióticos, antivirales y antifúngicos. ¿Ok? Por si acaso te estoy hablando de esto. Dentro de ellas es el Bactrim. ¿Ok? El Bactrim, así como por ejemplo el metrotexate, que vas a verlo en gineco, parte del manejo médico del embarazo ectópico, actúa acá también, antagonizando la síntesis de folato. El trimetoprim y el metrotexate tienen un target. El sulfamethoxazol tiene otro target, pero todos en la misma vía de la síntesis de folato. ¿Alguien sabe cuál es el mecanismo de acción del sulfamethoxazol? ¿A quién inhibe? No es broma, porque acaso en su final entra antibiótico. Ahí le hemos dicho a todos los grupos de seminario 1. Y seminario 2 sí entra todo. Antivirales, antifúngicos y antibióticos, por supuesto, que siempre entraba. ¿Ya? Vamos. ¿Y por qué hicimos esto? Porque en la primera clase el doctor Pras comenzó a preguntar antibióticos al primer grupo de seminario. El segundo peor todavía. Algo tan básico como amoxicilina, ¿cómo no vas a saber el mecanismo de acción? De quinolonas. ¿Qué vas a recetar? ¿O no vas a recetar quinolonas? ¿No vas a recetar penicilinas? Por supuesto. ¿Ok? Muy bien. Ok, mecanismo de acción sulfamethoxazol. O ya de metrotexate.
¿Qué estás viendo? ¿Vas a verlo en gineco? ¿Por qué creen que se da el metrotexate en el embarazo ectópico de manejo médico? ¿Para favorecer el embarazo? No, no. Para bloquear ¿Bloquear qué? la producción del HCG y no se mantenga el embarazo. ¿HCG? No. No tiene nada que ver ahí el HCG. Te vuelvo a decir, esos tres fármacos son antagonistas de la síntesis de folato. Tú lo que tienes que hacer, ¿qué es lo que tendrías que hacer, Emerson? ¿Te acuerdas de la síntesis de folato? Ok. Si no te acuerdas de síntesis de folato, ¿qué vas a hacer? Buscar síntesis de folato en internet. Y hay una serie de enzimas y una serie de pasos. Esas enzimas, por ejemplo, hay una de esas, la primerita, actúa el sulfametoxazol y en la segunda actuará el trimetoprim. Y el metrotexate actuará junto con el trimetoprim en la segunda enzima. ¿Ok? Estos dos fármacos, ¿qué van a hacer? Antagonizar la síntesis de folato y por lo tanto va a permanecer abierto el tubo neural. Y así vas a inducir al aborto, manejo médico. ¿Cuál es la principal causa de aborto espontáneo? ¿Cuál es? Algunos sí hay bronquíneco. Principal causa de aborto espontáneo. Muy bien, las cromosomopatías. ¿Ok? Tu sistema inmune detecta cromosomopatías y lo único que hace es desechar. ¿Por qué? Porque va contra la aberración natural del ser humano. ¿Ok? Muy bien, entonces en este caso, si tú das metrotexate, imposibilitas la formación o el cierre del neuroporo anterior y posterior, necesarios para la síntesis de folato. En consecuencia, puedes inducir un aborto espontáneo, pero de manejo médico. ¿Ok? Tú vas a ver en tu algoritmo de manejo del aborto del embarazo ectópico que se utiliza el metrotexate. ¿Ok? Entonces date cuenta, es importante saber por qué o de qué forma actúan evidentemente los fármacos teratogénicos, sobre todo ¿cómo enfocas esto? O cómo enfocas los fármacos teratogénicos, dependiendo dónde actúan, si es en la fase preembrionaria, embrionaria y fetal. Por ejemplo, los YECAs, ¿en qué fase crees que van a actuar? ¿Preembrionaria o embrionaria? Si te das cuenta, los fármacos que actúan en la fase preembrionaria tienen que ser o en la síntesis o interfiriendo el tubo neural o interfiriendo en la replicación celular o impidiendo la implantación y así sucesivamente. Los YECAs, ¿cuál es el mecanismo de acción? Estaba en la imagen. YECAs, inhibidores de la enzima convertidora de genotensina 2. Antagonizan la ECA. ¿Dónde se encuentra la ECA? ¿En el riñón? En el pulmón. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no le puedes dar YECA si te viene tu gestante con presiones elevadas? ¿Qué puedes producir en el feto? Acuérdate que eres un pez en el agua. ¿Qué es el agua? El líquido amniótico. ¿Podrás interferir con la síntesis del líquido amniótico? ¿Cómo sintetiza el líquido amniótico? El riñón fetal lo produce. Tú orinas líquido amniótico cuando eres un feto. ¿Ok? Entonces, tú le das YECA a una gestante e interfieres con la síntesis de líquido amniótico y en consecuencia vas a tener oligohidramnios. ¿Puedes vivir sin ese medio? ¿Sin esa agüita? No, pues. ¿Ok? Puedes interferir también en la síntesis o en el crecimiento normal del riñón. Por ejemplo, otro fármaco que vamos a ver en otra clase, warfarina. ¿Sabes qué es teratogénico, no? Okay. ¿En qué parte crees que actuará la warfarina? ¿Qué produce la warfarina? ¿Por qué es teratogénico? ¿Qué es lo que hace la warfarina? ¿Ah? Obviamente tiene que traspasar la clase. ¿Pero qué es lo que hace? Mecanismo de acción de la warfarina.
inhibe la epóxido reductasa. ¿Por qué es necesaria la epóxido reductasa? Activa la vitamina K. ¿Ok? Pero a nivel embrionario, ¿qué produce la warfarina? Muy bien. Produce normalidades faciales, o sea, es decir, en el periodo embrionario. ¿Ok? Entonces, lo que tienes que hacer tú es enfocar los fármacos teratogénicos de acuerdo a su periodo y de alguna forma van a interferir en la síntesis de algo. Ya te dije isotretinoína, Bactrim, Methotrexate, patologías de acá, del otro lado. ¿Cómo? Isotretinoína. Tetrinoína. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo no quedó claro? ¿Mucha información? ¿Sí, no? Imagino tengo que quitar hasta las 7 de la noche. ¿Cómo te deja mi cerebro? ¿Preguntas, dudas?